Avanzamos a otras noticias. En un nuevo capítulo de la guerra comercial, el presidente Trump anunció que reducirá sustancialmente los aranceles a las importaciones de China. Sí, medida que fue valorada por el país asiático, que advirtió que se mantendrán firmes mientras se mantengan las restricciones arancelarias de Estados Unidos. Para analizar esta situación tomamos contacto con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están? Buenos días, gusto verlos nuevamente. Jorge, en primer lugar, ¿qué pasa con Donald Trump y estas nuevas declaraciones, estas nuevas medidas? ¿Será que el presidente Trump chocó con la realidad de los mercados o de la realidad de la economía? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Cómo lo podemos leer? Yo pienso que es un reflejo de una política errática, transaccional, impredecible que ha caracterizado a Trump desde que asumió este segundo mandato, y con una diferencia: que China, como la potencia desafiante, tiene mayor capacidad y tiene una visión de largo plazo que le permite pararse probablemente de frente con mayor fuerza que lo que hemos visto en otros países o bloques como la Unión Europea frente a Trump. El tema de los aranceles es un nuevo episodio que nos deja en la incertidumbre, porque si bien Trump anunció que evaluaría esta posibilidad, vemos que su secretario del Tesoro descartó que de manera unilateral se generara una rebaja de aranceles que, creo yo, le daría una victoria política a China. Sí, Jorge, ¿crees tú que aquí, de alguna forma, uno podría pensar, uno conociendo a Trump, a mí me extrañaría, que él dice aquí quizás cometió un error, está recogiendo el guante, o definitivamente aquí hay una estrategia transaccional que puede durar un tiempo más? Pienso que una estrategia transaccional por lo siguiente. Primero, si vemos la historia, en la guerra comercial 1 entre el 2018 y 2019, que fue más acotada, que solo se refirió a esta rivalidad con China, se sentaron las bases de una tregua comercial, que incluso se iba a firmar acá en Chile, pero la PEC se suspendió después de los episodios del estallido. Entonces, todo indica que debieran abrirse una negociación. El cómo de esa negociación, la profundidad, las advertencias también que ha hecho China de que antes de sentarse a la mesa tiene que haber una rebaja, esa es la gran pregunta. Y lo segundo, Andrés, es que China tiene formas también de apretar el zapato a Estados Unidos que no están relacionadas a los aranceles, sino que están a la restricción de exportación de recursos y materiales que son estratégicos para la industria tecnológica, Las de tierras raras. defensa, las tierras raras, los minerales críticos, donde China tiene el control de la cadena de suministro, especialmente en el procesamiento de todos estos materiales. Y eso obviamente le genera una ventaja competitiva a China, y que Estados Unidos lo sabe y que afecta a su industria, por lo tanto a su interés nacional. Claro, ¿se ha preparado mejor China desde el último gobierno de Donald Trump? Ahí, Jorge, tú nos nombrabas algunas fortalezas, ¿no?, que tiene el gigante asiático, pero quizás desde la última administración de Trump hasta ahora, ¿se han preparado mejor ante el escenario internacional? No sé, por ejemplo, la inversión en innovación, en inteligencia artificial. A ver, pienso que China evaluó los escenarios que significaba un segundo mandato de Trump, y lo que ha hecho, diríamos que China lleva el liderazgo en todo lo que está relacionado a la electromovilidad, a la transición energética, mientras Estados Unidos sigue liderando en materia de inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y el discurso de Xi Jinping es muy ilustrador. China tiene una visión distinta a lo que son, podríamos llamar, estas democracias occidentales, que básicamente nosotros, nuestro horizonte o de los gobiernos es la próxima elección. Xi Jinping dice: hemos enfrentado 5.000 años de adversidades y el océano todavía permanece ahí. O sea, China está dispuesto, aun cuando asuma un costo económico importante, a dar esta pelea. Sabemos que las guerras comerciales significa una pérdida para los dos países. En la guerra comercial 1, el mayor impacto lo tuvo desde el punto de vista de la balanza comercial China. Pero en esta oportunidad, y con lo que ha avanzado China, especialmente en la última década, sabe que tiene esta llave, esta herramienta, con la prohibición de la exportación de estos elementos que son críticos para la industria americana. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? ¿O qué es lo que deberíamos pensar? Que los incentivos están puestos para que se abra una negociación en el próximo tiempo. Sí, Jorge, claro, hoy día proyectar cualquier cosa, vaticinar, es muy complejo, pero ¿qué ves tú que podría venir? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, estamos esperando que la investigación respecto al cobre, también esta suspensión de 90 días de Donald Trump que anunció hace un tiempo para algunos países que le subió los aranceles, está esta negociación que debe sentarse de nuevo con China. ¿Qué debiésemos esperar de esto que comenzó, parece una eternidad, pero empezó hace 3 semanas? O sea, no llevamos nada desde que subió los aranceles. Entonces,
¿Qué debiésemos esperar capítulo tras capítulo de esta telenovela casi a esta altura? Lo primero es que la incertidumbre genera en sí un daño. ¿Ya? Más allá del resultado de los aranceles, ¿Reparable? si no, no irreparable, pero por lo menos está generando un daño en el corto plazo y lo vemos en la volatilidad de los mercados, que incluso genera algunos días que son positivos y que eso para el inversionista a corto plazo que busca la volatilidad es positivo, pero para el inversionista a largo plazo, que es el más relevante, no es positivo, es negativo porque no impide dibujar escenario, impide para las empresas, tiene que estar redefiniendo sus planes de negocio, entre otras cosas. Creo yo, partamos con Chile, que Chile en este primer anuncio de este Día de la Liberación no fue de los malos alumnos, porque lo que decidió la administración de Trump es poner un piso para partir de 10% de los aranceles, pero todos los que estaban sobre ese 10% son los que, entre comillas, son malos alumnos. Chile creo que ha tenido una buena respuesta como política de Estado en la coordinación del gobierno, con el sector empresarial, en una diplomacia más activa que también han realizado nuestros gremios empresariales. Pero no estamos todavía en este radar inicial. Y en el resto de las negociaciones creo yo que lo que se va a abrir es un periodo de transacción donde vamos a estar todas las semanas viendo qué productos se excluyen, cuáles no se excluyen, suspensión de aranceles, que la suspensión tampoco genera una certeza de que esos aranceles finalmente no se van a aplicar y que Trump, como ha sido su estilo, más bien va a lanzar la bolita y va a ir viendo cuáles son los efectos en la economía y en el mercado. ¿Y hasta cuándo se puede extender esto, Jorge? Esta forma de actuar de Donald Trump, ¿cuánto tiempo resiste? Llevamos 3 meses, esto ha sido la fórmula que hemos visto, pero yo no sé hasta cuándo podría prolongarse. A ver, hasta el momento hemos conocido, como yo lo he dicho en otras entrevistas con usted, al Trump con el garrote. Estas medidas que generan incertidumbre, volatilidad y miedo, pánico en los mercados. Los mercados están con mucho pánico y por eso también sobrereaccionan cuando ven alguna señal positiva. Pero nos falta una parte de la historia. Primero, ¿cuáles van a ser las medidas pro crecimiento que va a anunciar Trump para la economía americana? Ahí podríamos tener anuncios de bajas de impuestos corporativos, de regulaciones que generaran señales positivas para los mercados y eventualmente lo contagiaran al resto de los mercados al ver nuevas oportunidades. Y lo segundo son otro tipo de situaciones no relacionadas a la economía ni al comercio que pudieran copar la agenda pública, que es lo que le gusta a Trump, y que puedan estar relacionados a eventuales negociaciones en los conflictos bélicos u otro tipo de situaciones que todavía nosotros desconocemos, pero que cambien el foco de atención y que por lo tanto el centro de gravedad se vaya moviendo del tema arancelario hacia otras noticias. Con una salvedad, que la rivalidad con China, y con esto termino, es el gran desafío geopolítico del siglo XXI que hoy día se hace más visible con Trump, pero que sabemos que ya viene arrastrándose hace una década. Sí, ¿qué lectura haces tú también, Jorge, de este informe que lanzó las proyecciones del FMI? Los países, mientras más cerca estén Estados Unidos, más golpeados van a estar. Las cifras, por ejemplo, del mismo Estados Unidos son durísimas, el recorte de proyección de crecimiento de México, de Canadá, los países que dependen más. Nuestro país, afortunadamente, en este escenario, la rebaja es más bien menor. ¿Cómo ves, cómo analizas tú los números que proyecta el FMI en términos de crecimiento económico, de inversión? ¿Cómo ve el planeta en materia económica los próximos 2 años? Lo ve negativo, pesimista, con proyecciones a la baja. Si el mundo se estimaba que iba a crecer sobre el 3%, se corrigieron las bajas a cerca del 2,8% del PIB. Una América Latina que sigue con un desempeño mediocre, creciendo menos que el promedio mundial. Chile con esta tasa de crecimiento cercana al 2%, pero las conclusiones de estas reuniones de primavera, donde se reúne el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otros organismos internacionales, es de pesimismo dado el elevado nivel de incertidumbre, que obviamente ese nivel de incertidumbre en los niveles que tenemos hoy día hace que la inversión se postergue y hace que el apetito por el riesgo disminuya. Y eso claramente no es una buena noticia para la economía global. Sí, Jorge, tú mencionabas también a Chile, que ha estado buscando quizás no depender tanto de las superpotencias. Vemos en este mismo día al presidente Boric con una gran delegación en Brasil. También, bueno, en el contexto de los aranceles, estaba el presidente en el anuncio de los aranceles en India. Ahí tú nos decías, Chile quizás ha tomado buenas decisiones, pero en un escenario tan incierto, igualmente nuestra economía se ve en riesgo, ¿no? Claro, a ver, siempre hay que mirar la oportunidad y nuestro país también tiene tareas pendientes que van mucho más allá de la administración de Trump, en términos de agilizar los permisos de inversión, lo que ocurre con cierta certeza jurídica en los proyectos, la permisología, en las reformas pro crecimiento
y todos los temas que ustedes siempre cubren diariamente, las reformas políticas, esta fragmentación de los partidos. Esas son tareas pendientes de Chile y tenemos una oportunidad porque hay una elección este año y ojalá estén en el centro de la agenda pública. Por otro lado está la diversificación de los mercados donde Chile está apuntando, son tareas de largo plazo con la India, con los países del Golfo, donde yo creo que se necesitan acciones más concretas. Vino una delegación de Arabia Saudita, hecho esta semana, para invertir en sectores estratégicos de Chile y lo que pueden ser también oportunidades con algunos países latinoamericanos. Pero eso toma tiempo, es una agenda de diversificación y que es necesaria porque la mitad de nuestro comercio se explica por China y Estados Unidos, que además están enfrentados estratégicamente. Y lo tercero es lo que yo llamo las líneas rojas, porque lo que ha advertido Estados Unidos a Chile es la mayor presencia de China en sectores estratégicos de inversión, telecomunicaciones, energía, sector minero. Y ahí creo yo que va a venir un debate que va a entrar con fuerza sobre si Chile debiera tener mecanismos de mayor control de seguridad nacional para cierta inversión estratégica. Y eso va a generar presiones a este gobierno o a la próxima administración. Tú ves, Jorge, a ver, volviendo al tema más global, ¿alguna contraparte que esté surgiendo dentro, no sé, de Europa, sobre todo en esa zona, a Donald Trump? El primer gobierno, claro, estaba Angela Merkel, en su momento también Macron se acercó bastante, tenía una afinidad, no una afinidad política, pero tenía cierta cercanía, uno lo veía que era alguien considerado por Trump. Hoy día yo veo, no sé, miro los líderes europeos y como que uno no avisora quién podría ser una contraparte para Donald Trump. Generalmente cuando se generan estos líderes, entre comillas, no sé si Donald Trump es un líder, pero siempre se genera al otro lado, en Europa, alguien que le sirva de contraparte. ¿Tú ves a alguien? A ver, la Unión Europea como bloque creo que no, porque tiene sus propios problemas y tiene que poner de acuerdo a 27 países en toda su toma de decisiones. Infinitamente más lento que lo que hace una China que tiene un partido único o Estados Unidos que tiene bastante libertad del presidente en materia política exterior. Pero a quien yo veo, no sé si como contrapeso, pero que ¿Ya? sí está pensando el mundo en el largo plazo es Macron. Y Ya. Macron también lo hizo en su periodo anterior, que es esta redefinición de la Unión Europea, que la verdad las cosas que aquí ha quedado bastante atrás y que se da cuenta que está teniendo una incidencia a nivel global menor que la que está teniendo Estados Unidos y China. Pero no veo otro tipo de liderazgo y tampoco veo mayor ánimo de muchos los líderes de transformarse en aliados, estoy hablando en las potencias, en aliados de Trump porque su propia personalidad impredecible hace muy difícil generar alianzas, especialmente en algunas medidas que probablemente pudieron pasar un poco más inadvertidas, pero las advertencias a la Reserva Federal, que es un organismo autónomo, llevémoslo al caso de Chile, ¿qué caso hemos visto nosotros los últimos años que se cuestione la autonomía del Banco Central? Entonces, ese tipo de cosas de Trump creo que No, y hacen no algunos solamente líderes... la cuestionó, sino que dijo que te voy a echar, sin tener las herramientas. O sea, por lo menos en Estados Unidos no recordaba algo así. Es bien impresentable. O sea, si lleváramos ese discurso a Chile, nosotros diríamos impresentable. Entonces, creo que algunos líderes a nivel mundial que pudieran tener una afinidad, una cercanía con Trump en otras materias, creo que han preferido la prudencia para ver bien hacia dónde va a decantar este gobierno que es impredecible, que es errático y que es muy transaccional. O sea, este orden basado en reglas que nos hemos acostumbrado en los últimos 70, 80 años, está dando paso a un orden más marcado por transacción y por negociaciones y que eso obviamente genera menos estabilidad y menos certeza en el largo plazo. Bien, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, gracias por esta conversación para tratar de entender lo que está pasando entre Donald Trump y China. Gracias, Jorge. Buen día. Muchas gracias, que tengan buena semana. Chao, chao. 11:50, nos vamos a la pausa, ¿vale? Muy breve, ya regresamos con el deporte que lo trae Clara Company.